Bienvenido de nuevo a un episodio de Ciberseguridad para Humanos. Hoy, tanto Ringer como yo lo estuvimos hablando y queríamos hacer un programa completamente distinto. Lo normal en nosotros es, como mucho, invitar a alguien del sector, algún profesional del sector que lleva varios años ahí, o grabar los episodios entre Ringer y yo, o solos, pero nunca habíamos visto la posibilidad de orientar un programa como nos ha sugerido un oyente nuestro. Le vamos a dar protagonismo hoy a un oyente, como he comentado, interesado en la ciberseguridad. Vamos a escuchar sus preguntas y no nos vamos a limitar, como hacemos habitualmente, en responder dudas de oyentes, sino que él va a estar con nosotros en este podcast en tiempo real. Y creo que es dar una visión nueva que nunca lo habíamos pensado antes y me parece muy interesante. Todo esto ha nacido de él, de esa inquietud que tiene, que le engrandece el querer implicarse en algo así, pero es muy, muy, muy interesante. Nuestro invitado se llama Daniel Macías, es fiel oyente del programa. Y lo primero que me gustaría, buenas tardes Daniel, buenas tardes Ringer. Me gustaría, por favor, que te presentaras y contaras un poco sobre ti, tu ámbito personal, profesional, un poco para que nuestros oyentes se puedan ubicar. Bueno, pues lo primero es agradeceros el espacio que me ofrecéis, vuestro tiempo y el esfuerzo que realizáis para sacar adelante este proyecto. Y para mí es importante poder compartir hoy este rato con ustedes, ¿vale? Siempre me cuesta trabajo hablar de mí mismo, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar ser un poco objetivo y os voy a dar un poco de los datos, que eso no engaña. Yo me metí en el mundo de la informática haciendo un grado superior de desarrollo de aplicaciones informáticas, ¿vale? Lo que suele llamarse un FP. Luego me aventuré a empezar en la carrera, ¿vale? Aunque lo abandoné pronto porque me salió trabajo en Madrid, me desplacé, bueno, yo soy de Sevilla, y ese desplazamiento a Madrid pues ya me imposibilitó continuar en la carrera. ¿Vale? Comencé a trabajar, después del graduado, comencé a trabajar en .NET y SQL, ¿vale? En la misma empresa donde hice las prácticas, quedaron contentos y me quedé ahí. Después me salió una oportunidad en COBOL, que es un lenguaje que todo el mundo siempre da por olvidado, pero que a día de hoy yo creo que sigue siendo muy usado, ¿vale? Y pasé a trabajar en COBOL en una UTE aquí en Sevilla para las empresas de energía, ¿vale? Después continué en COBOL, yéndome a Madrid, como comentaba antes, y estuve trabajando para el sector banca en COBOL. ¿Vale? Volví a Sevilla de nuevo otra vez, ¿vale? Con la misma UTE, en las eléctricas. Y ahí la verdad que di un cambio bastante grande y me ofrecieron un puesto en una empresa de software especializado en temas de gasolinera y autoservicio, y ahí me pegué un año y pico, pero eso no era lo mío. Y bueno, a partir de ahí ya me metí en la empresa en la que estoy actualmente, que es una empresa de seguridad física, y ahí lo que he estado realizando pues han sido trabajos de administración de redes, de administración de servidores, yo lo llamo de hombre orquesta, porque servía ahí para todo. Soporte a los compañeros, preparar proyectos o ideas que salían nuevas, y bueno, básicamente eso es mi currículum. Bueno, y lo último que hice en el curso 23-24 es un curso de especialización en ciberseguridad en entornos de tecnología de la información, ¿vale? Y así que, bueno, más o menos este soy yo a nivel profesional. Bueno, pues sí que nos has dado un buen repaso. La verdad que sí que tienes experiencia práctica. Por lo que te he entendido, has estado unos añitos como hombre orquesta, haciendo un poquito de todo, cosa que está muy bien porque aprendes mucho, pero cosa que está muy mal porque a veces no tienes tiempo ni para respirar. Pero bueno, eso supongo que pasa en todos los lados y pues durante nuestra trayectoria profesional vamos cambiando y vamos adquiriendo más experiencia, de tal manera que podamos elegir un puesto de trabajo más acorde a nuestra calidad de vida también.
Bueno, también no voy a presentar a Ringer porque ya lo conocéis, pero bueno, que también está con nosotros y Buenas noches. buenas noches. Vamos a empezar el programa. Antes de nada, quiero avisaros de una cuestión a los oyentes, que ahora Daniel nos va a hacer preguntas y yo lo siento, pero como siempre, nos consideramos que contestamos de una manera sincera. Lo aviso con antelación porque hay alguna pregunta que ya Daniel nos ha dejado caer y a mí me parecen muy interesantes, pero damos nuestra opinión y no queremos herir sensibilidades ni meternos con nadie. Le duela a quien le duela, es nuestra opinión y siempre puede ser rebatida con argumentos, por supuesto. Y tampoco olvidemos una cosa. Claro. No, y no olvidemos que al final que sea nuestra opinión no quiere decir que sea la buena. O sea, cada uno tiene la suya y tiene sus argumentos basados en sus circunstancias. O sea que, pero efectivamente, nosotros damos la nuestra, que pasa nuestro podcast. Sí, eso es, perfectamente. No es palabra de Dios, como decimos. Eso es. Pero se puede ser rebatida, pero sí somos sinceros. No vamos a ser unos bien quedas, digámoslo así. Bueno, pues Daniel, como estamos interesados en responder a tus preguntas desde un punto de vista del que está interesado en lanzarse más en profundidad a la ciberseguridad, empieza tú. Empieza con tu primera pregunta, por favor. Venga, estupendo. A ver, yo sé que esta primera pregunta está muy vista, ¿vale? Que es cómo empezar en la ciberseguridad, pero me interesa y se la pregunto cada vez que tengo oportunidad a alguien que está dedicado a ello, porque cada uno llega a este mundo de una manera y siempre nos sirve para aprender los nuevos caminos o compartir la experiencia de cada uno, ¿vale? Por tanto, mi pregunta aquí va dirigida a cómo ustedes aconsejaríais a alguien cercano que os pide consejo de cómo acceder a la ciberseguridad. Bueno, pues en este caso voy a empezar contestando yo. No me parece una pregunta, o sea, puede ser típica, pero no me parece baladí. Esta pregunta, si me lo hubieran hecho a mí hace muchos años, cuando yo tenía experiencia en IT, en redes y en sistemas, pero no en ciberseguridad, tampoco tenía ni idea cómo arrancar. No me parece una pregunta, ya digo, vacía, al revés. Con el tiempo, cuando vas acumulando más experiencia, piensas cómo debería de haber arrancado, no cómo arranqué. No sé si me explico, pero lo voy a intentar hacer. Primero voy a intentar describir el camino ideal, ¿vale? El camino ideal, no digo el que funciona, digo el que sería ideal para un ingeniero de ciberseguridad, por ejemplo, que sería de venir de una formación académica de una ingeniería, obviamente si es en informática mejor, pero no tiene por qué. Luego aderezarlo todo esto con un máster en ciberseguridad, si fuera posible, y certificaciones propias profesionales de ciberseguridad. Eso añadido a experiencia a través de puestos de trabajo que te den un conocimiento, y esto es el camino ideal, vuelvo a repetir otra vez, primero en redes informáticas y también algo en conocimiento de sistemas. ¿Para qué? Para lanzarte al ámbito laboral junior en la ciberseguridad. He empezado diciendo redes. Para mí, si tuviera que elegir solo una, cosa que es un error, porque alguien de ciberseguridad tiene que saberte las dos cosas, yo elegiría antes redes que saber de sistemas. Para mí, saber de sistemas y saber de redes son dos cosas similares, pero muy diferentes, ¿vale? A nivel técnico. Sabiendo de redes puedes aplicar defense in deep, o sea, defensa en profundidad, pero sabiendo de sistemas es más complicado, ¿vale? La primera capa de seguridad la dan las redes. Bueno, he descrito el camino estándar, ¿vale? Y el más ortodoxo y el ideal, digámoslo así. Sin embargo, uno puede empezar por otras vías. Y eso lo digo porque hay dos motivos principales para mí por los que mucha gente al final acaban siendo unos verdaderos cracks empezando por otras vías. Primero, que yo eso me he referido a la ciberseguridad, ¿vale? Y yo es que defino la ciberseguridad de una manera muy precisa, más técnica. Porque en el ámbito de la seguridad de la información el espectro es mucho más amplio, ¿vale? Este camino ya no es necesario seguirlo, o no es necesario, no es ideal seguirlo para si te vas a dedicar a la seguridad de la información. Y otros perfiles no solo tienen cabida, sino que son
igual hasta mucho más óptimos para ese tipo de trabajo, ese tipo de ámbito. Y luego el segundo motivo por el que digo que está abierto a muchas más personas es que aunque la formación reglada en ingenierías te da un extra de capacidad de análisis, para mí, es en mi opinión, yo nunca desdeño a aquella gente que empieza por otras ramas, no técnicas incluso, y que a base de training y sobre todo de experiencia se convierten en unos reputados profesionales. Obviamente, y lo digo porque yo al principio de los albores de la historia empecé también por formación profesional. Esta gente en tecnología de información son no solo más que capaces de convertirse en auténticos referentes en este mundo, sino que su conocimiento técnico de partida es muy alto, es un plus. Consejos, yo qué sé, para este campo existen multitud para la ciberseguridad, multitud de roadmaps que puedes encontrar en internet, en muchas publicaciones. Pero yo creo que este tipo de roadmaps te abruman un poco, ¿vale? De todo lo que te sugieren, porque ves cientos de campos o cientos de certificaciones o cientos de caminos que a veces te abruman. Para mí lo importante es no dejarte intimidar, tener claro que uno siempre empieza andando antes de correr y muchas veces te tienes que caer y que si te gusta tienes que ir a por ello. Vale, ahora un choque de realidad a los que quieren dedicarse a esto desde mi experiencia. Se sufre un desgaste mental en esta profesión, sobre todo al principio. Hay estudios, por ejemplo, hay un estudio de Human Code of Vigilance que señala que el 76% de los profesionales del sector de la ciberseguridad sufrió burnout el año pasado. Esto es una cifra bastante aproximada y me parece que, bueno, yo creo que todos hemos pasado un poco por ello, ¿vale? No estoy diciendo que haya que echarse para atrás. Si esto te apasiona de verdad y te gusta, se necesitan muchísimos profesionales en este sector. Pero lo que estoy diciendo es que no esperes que desde el principio, por hacer un máster, hay muchos másteres por ahí que te prometen la vida resuelta trabajando desde casa, nada más acabar el máster. Esto podría no suceder desde el principio. Tienes que aprender a gestionarte y ganarte cada escalón, cada peldaño, para que no te traten como un junior y no echar más horas que un reloj y no se vea recompensado o premiado tu conocimiento. Voy a resumir porque me estoy alargando. Para mí lo importante es la pasión, aprendizaje continuo, no olvidarse nunca del inglés, añadir experiencia y trabajo duro. Pero lo más importante es centrarse en una especialidad o campo. Ya que, por desgracia, en ciberseguridad no te puedes dedicar a todo. Los ámbitos tanto de la ciberseguridad como de la seguridad de la información son enormes y yo pediría que si alguien se quiere, o aconsejaría, si alguien se quiere dedicar a la ciberseguridad, es que escoja en qué campo. Yo qué sé, por ejemplo, tú que vienes del campo de experiencia de bases de datos, software, creación de software, pues igual en tu campo sería más fácil el DevSecOps o el desarrollo de software, seguridad aplicada al desarrollo de software, o la que tú quieras, seguridad defensiva, seguridad ofensiva, pero puedes cambiar de registro si te apetece. Pero tienes que encontrar un camino y ese sería el mejor consejo que te puedo dar. Tirarte a por algo, no tirarte a por todo, porque en ciberseguridad lo puedes ir aprendiendo después con más tiempo, pero al principio tienes que ir a por un campo solo de este enorme mundo. Ya podéis despertar. Bueno, a ver, yo quería también añadir algo. A ver, te cuento, yo estoy de acuerdo contigo, OG. En este tema la ingeniería no es imprescindible, volviendo a uno de los temas que estabas tocando antes, pero es verdad que te da una forma de pensar que al hacer la carrera lo acabas interiorizando. Eso no quiere decir que sea imprescindible esta forma de pensar, ni que no lo puedas adquirir de otra manera, pero sí que es verdad que ayuda mucho el ir pensando de esa forma. Aún así, lo que es cierto es que hay que formarse, yo creo que es importantísimo. Hay muchísima gente que se pone la medalla de expertos que no se forman, solo porque llevan 20 años en un puesto que ellos mismos no saben muy bien cómo han adquirido. Y eso es terrible, porque al final no tienen absolutamente ningún concepto de seguridad,
se limitan a complacer a su jefe, dan un brochazo de seguridad en las paredes de su empresa y mantienen una serie de malas prácticas que en el fondo pues solo funcionan porque, por desgracia, estos profesionales están muy extendidos. Y es la realidad. Y porque por probabilidad, lo que ya hemos hablado antes en algún otro episodio, por probabilidad no te va a llegar un ataque serio, porque hay muchos. Hay simplemente tantas empresas sin securizar que a poco que lo hagas medianamente bien, ya estás haciendo algo más que la competencia. ¿Funciona? Pues sí, a corto plazo, porque en general el panorama de la ciberseguridad o de la seguridad de la información es horrible a nivel global. Ahora, eso sí, cuando alguien le eche un ojo a tu empresa, ¿va a funcionar? Pues reza por ello. Pero bueno, esa es mi opinión. Ok, la verdad que me ha parecido bastante interesante vuestra opinión en los dos. Relacionado con esto, cómo entrar en la ciberseguridad también me parece algo muy interesante y es algo que podemos encontrar en multitud de blogs, especialistas, vídeos y demás. Pero, ¿cómo definiríais ustedes que estáis dentro la ciberseguridad? Pues, ¿puedo empezar yo? Oye. Por supuesto. Gracias, hombre. A ver, quiero empezar yo porque la voy a llevar a mi terreno. Esto es lo típico, que cuando aprendes a utilizar un martillo todo parecen clavos. A ver, para mí la ciberseguridad es un concepto que está desvirtuado completamente. Se entiende que es lo más de lo más. Hablas de ciberseguridad y a la gente le viene a la cabeza imágenes de Matrix y para mí la realidad es algo que ya hemos comentado aquí en otros episodios. La ciberseguridad es solo una pata de la seguridad de la información. Es muy importante, pero es solo una pata. Entonces ahora voy a contar una anécdota sobre el tema. De esto me di cuenta al sacarme el FISP, pero no por lo que uno puede llegar a pensar. El FISP es un examen muy difícil que cubre muchas áreas, entre ellos. Pero cuando me lo saqué, me vine arriba. Me lo saqué con relativa rapidez, comparado con la media de gente, y me dije, buah, pues ahora voy a Pro SCP, Blue Team y ya cubro otra área. Pues no, así, esto no va así. OSCP es una carrera y ya está. O sea, sí que es una rama, que es la de segurizar sistemas, pero no es que sea una rama, es que es una carrera en sí. Entonces, yo me puse a plantear cómo hacerlo y dije, pues aproximadamente, si trabajo sin parar, en un año aproximadamente me lo saco. Igual alguien con una base de informática puede tardar menos dedicándole menos horas, pero yo en mi caso lo vi así. El OSCP Blue Team es ciberseguridad pura. Yo tengo nociones de qué es, qué medidas aplicar, etcétera. Pero los detalles de cómo configurar los equipos, meterme en harina y todo eso, eso es muy distinto. Y al revés también es verdad. Alguien que tenga OSCP Blue Team puede saber segurizar toda una red con absolutamente todos los controles para que no entren sin permiso. Pero volvemos al concepto de secure as reasonably possible que comenté en otro episodio. Eso no está incluido. Mi trabajo es el de arquitecto de seguridad. Y aunque es cierto que no hago nada sin nadie de ciber a mi lado, también es verdad que en una empresa mediana, ni siquiera grande, necesitas algo más que alguien de ciber. Para el día a día de una empresa pequeña, seamos realistas, bastante tienen con sacar 4 cuartos para mantenerse a flote, como para encima pagar un arquitecto de seguridad, alguien certificado por SCP, un CISO, un CIO. Si tienen suerte de tener un administrador de sistemas competente que sepa del tema, ya se pueden dar con un canto a los dientes. Pero ahí está el problema. Esta gente se viene arriba diciendo que son los que saben de ciber y así nos va. Me refiero a los administradores de sistemas. Ese es un problema, porque alguien tiene que definir exactamente cuáles son los requisitos, ni dejarlo todo completamente cerrado para que ese sistema no se pueda utilizar, ni dejarlo tan abierto como que para que pase cualquiera, porque resulta que el de la sección de contabilidad te pide que tiene que meter un pendrive. Entonces dice, bueno, pues lo abro a todo el mundo para que no tenga ninguna historia. Y el otro te pide que pueda hacer no sé qué. Y así entre pitos y flautas hace falta definirlo y por eso hace falta un arquitecto, lo que es seguridad de la información. Pero bueno, ya me he enrollado mucho. Oye, ¿quieres decir algo? Sí, sí, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que comentaba antes, hay demasiadas especialidades y querer saber ya de dos ya me parece osado. Puedes saber, ¿eh? 2, 3, pero es que hay cientos, hay muchísimas. Bueno, en mi caso, la definición de ciberseguridad, en mi caso se me ve venir, yo creo, con la respuesta anterior.
Yo hago dos grandes grupos. Distingo entre la ciberseguridad por un lado y la seguridad de la información por otro. Yo tengo la suerte de tener experiencia laboral en ambas, ¿vale? Quizás no tanta como alguien que se haya dedicado solo a una cosa o la otra. Pero por eso puedo hablar desde mi punto de vista, que conoce un poco los dos mundos. Para mí la ciberseguridad pura es todo aquello lo que usan medios técnicos. Es decir, IT para proteger la información, datos, sistemas y todo lo demás. ¿Vale? Y sin embargo, la seguridad de la información es un concepto más amplio que engloba esta, ¿vale? Eso creo que viene en cualquier blog que podáis encontrar. ¿Por qué? Porque la seguridad de información protege también un simple documento escrito y también los datos contenidos en sistemas, por ejemplo. La diferencia es que la seguridad de la información es menos técnica y más procedimental. ¿Que son necesarias ambas? Por supuesto. No solo son necesarias, debería haber una coordinación tremenda entre ellas. Pero digámoslo así, para mí un ingeniero en ciberseguridad podría perfectamente gestionar Sentinel, por ejemplo, que es un SIEM de Microsoft 365, 365, mientras que un profesional en la seguridad de la información estaría definiendo las políticas a alto nivel de seguridad que un SIEM debe cumplir. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, que los logs del SIEM, o sea, que se guarden los logs capturados por el SIEM hasta 5 años, por ejemplo. Eso lo define uno de seguridad de la información. Pero el que gestiona el SIEM, el que gestiona las alertas, ese es un ingeniero de ciberseguridad. A nivel personal, la ciberseguridad y la seguridad de la información, para mí, en mi opinión, ambas absorben mucho, absorben muchísimo. Pero todo esto depende al final cómo seas tú de persona, tu responsabilidad y profesionalidad. Por cómo nos has hablado antes, Daniel, comprendo que tú eres una persona muy responsable y eso es bueno para tu empresa y a veces malo para ti, desgraciadamente. Creo que todos los que estamos aquí adolecemos de eso, por desgracia. Ese es el problema, ¿no? Que para tu empresa es genial, pero para ti pues no duermes tranquilo si no has hecho una cosa como debería ser perfectamente hecha o te le despiertas al día siguiente a primera hora y la haces. He visto de todo en este mundo. He visto cracks a gente, como ha comentado antes Ringer, que pasa sin pena ni gloria. Los primeros normalmente quieren cuidar sus empresas, ¿no? La seguridad de sus empresas. Les da igual que sean pequeñas o mayores. Y los segundos les da igual. Están ahí flotando como medusas en la mar y viven un poco del humo que venden. Lo que sí que es cierto que en las pequeñas empresas, y tomando el hilo que ha abierto un poco Ringer, para mí, las pequeñas empresas quiere que el administrador de sistemas o el de redes también les lleve la ciberseguridad. No quieren gastarse en alguien, ni siquiera, ya no digo un arquitecto de ciberseguridad, ni siquiera un ingeniero de ciberseguridad de primer nivel, del primer escalón, digámoslo así. Ni siquiera eso. No quita, prefieren antes gastar dinero en un puesto de trabajo, en un Information Security, es decir, un oficial de seguridad de la información, antes que en uno de un ingeniero de ciberseguridad. Y ese es un error muy gordo de las empresas porque la gente no puede abarcar todo, ¿vale? Es una idea equivocada y es porque no tienen muy claro esa distinción entre ciberseguridad y la seguridad de la información. Y perdona también por esta larga respuesta, Daniel, y yo no sé si te hemos contestado o no. Totalmente. Pero si te hemos contestado, pues lanzarnos otra pregunta. Sí, sí. Y además estoy bastante de acuerdo con lo de la diferenciación entre seguridad de la información y ciberseguridad, porque yo es algo que al principio no tenía claro. Después en el curso que hice sí que es verdad que nos hacían ver ya la diferencia. Y cuando implementamos la ISO y el Esquema Nacional de Seguridad es cuando realmente lo pude llevar a la práctica y me di cuenta de lo diferente que hay, que son dos cosas totalmente diferentes, relacionadas entre sí, pero diferentes. Os lanzo, si os parece, la siguiente pregunta, que está un poco relacionada con esto, ¿vale? Que es la ciberseguridad. La siguiente pregunta sería, ¿cómo es vuestro día a día en una empresa o en un puesto de ciberseguridad? Entiendo que puede haber mucha documentación, reuniones,
tenéis que bajar los conceptos al suelo para que los entienda algún departamento, tenéis que aplicar reglas, tenéis un grupo multidisciplinar en grandes empresas donde se lleva a cabo eso de la ciberseguridad o de la seguridad de la información. No sé, cómo es más o menos un día a día vuestro. Pues a esta me lanzo yo primero. Recientemente yo he cambiado de puesto de trabajo. Vuelvo a un puesto más técnico, más de ingeniero de ciberseguridad y no tanto procedimental, digámoslo así. Cosa que a veces echas de menos, el nivel técnico. Como digo yo, tocar teclado, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, creo que es una pregunta muy pertinente, ¿no? Porque muchas veces parece un poco desde fuera que incluso voy a poneros este ejemplo del puesto de trabajo nuevo, ¿no? El que voy a empezar de ingeniero en ciberseguridad, que la gente se cree que estás todo el día pillando hackers, ¿vale? Por otro lado, hacker es una palabra que no me gusta para describir a los malos, serían crackers, pero bueno, da igual, vamos a ponerle hacker, como le llama la gente, ¿no? Parece que estás todo el día cazando hackers, ¿no? Y tomando café. Bueno, pues eso no es así. Es mucho lo que has preguntado tú, es muchísimo. Te adelanto un sí rotundo porque trabajas con dependencias directas y funcionales, es decir, muchas veces dependes directamente de alguien y funcionalmente de otra persona, aunque seas ingeniero puro de ciberseguridad. Y se requiere una gran coordinación y trabajos en grupos disciplinares, por supuesto que sí. De hecho, te voy a describir un día cualquiera, no exactamente lo que hago, pero bueno, que podría ser un día cualquiera para mí o para Ringer o para cualquier persona que trabaje en esto, ¿no? A primera hora llegas a la oficina, obviamente, revisas todos los sistemas, si trabajas en ciberseguridad, de las alertas más importantes, por ejemplo, si trabajas en un SOC o tienes un SOC o un SIEM, me da igual, a tu disposición, que harías una verificación rápida, digámoslo así. Organizas los hitos y los calendarios para ese día y los días siguientes y la revisión de proyectos a medio plazo. Eso es a primera hora. Normalmente luego tienes una reunión con todo el equipo de IT. Un ingeniero de ciberseguridad normalmente tiene una dependencia directa dentro del equipo de IT. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar hombro con hombro con los administradores de sistemas, con los de redes, con los de bases de datos, con los de software y con helpdesk, súper importante, ¿vale? Entonces ahí se hace una reunión de IT en la que todos están reunidos ahí. ¿Y por qué se hace esa reunión? Pues porque es muy importante, porque cualquier acción que vayas a ejecutar ese día que pudiera afectar a otras áreas tienen que saberlas tus compañeros para coordinarlo o no. Y el mejor ejemplo es helpdesk, que lo repito, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, trabajas con un XDR o con un EDR como el Trey SIPO y necesitas lanzar una actualización de la encriptación del disco duro, por ejemplo. Y eso requiere que los usuarios, cuando les salga el aviso, reinicien el sistema. Eso helpdesk tiene que saberlo, tiene que avisarlo y tiene que coordinarlo, ¿vale? Y te va a decir cosas que tú igual no has tenido en cuenta. Oye, que este día hay una reunión muy importante de los jefes que puede durar hasta 8 horas y tal. Tienes que darles, pues eso, un plazo para aplicar el parche de 24 horas. No le puedes poner de 2 horas, ¿vale? Porque en medio de la reunión no puede reiniciar el sistema. Es muy importante estas reuniones. No son multidisciplinares porque están todos dentro del mundo IT, pero sí que son de diferentes partes del mundo IT. Y aquí viene un consejo de los míos. Siempre que vayas a exponer algo en este tipo de reuniones, testéalo antes o al menos estúdialo antes de proponer algo. ¿A quién afecta? ¿Cómo afecta? ¿Con qué gente debes de establecer comunicación? ¿Necesitas levantar una máquina? Tienes que hablar con los del sistema. ¿Necesitas que ese servidor tenga acceso a la DMZ o a Internet o a lo que sea? Tienes que hablar con los de redes. Todas estas cosas tienes que pensarlas y, si es posible, prepararlas y ejecutarlas antes de proponerlas. Vale, eso es una parte del día. A continuación, por ejemplo, me puedo coger un café y esa es la más importante para mí y no es coña. O sea, el ir a por un café después de esa reunión es donde analizo todo. Ahí entro en modo análisis. Estoy tomándome un café, igual hasta charlando con un compañero, pero estoy analizando todo aquello
que me han dicho un compañero, oye, pues ten cuidado al hacer esto, ten cuidado al hacer el otro. O algo que ha dicho el helpdesk. Oye, que hay ciertos usuarios que les está dando el problema, por decirte algo, el OneNote, o que se les cierra automáticamente y tal, y esto tiene que ser de alguna herramienta de ciberseguridad, ¿vale? Todo ese modo de análisis del tomar un café es crítico para mí. Y aunque no hubiera nada de eso a analizar, sí que puedes analizar lo que vas a hacer después de tomar el café, cosa que es muy importante también. Bueno, a continuación haces tus labores de actualización de paquetes o realizar las acciones que has propuesto. Y durante todo momento, algo que no has preguntado, pero ya te lo digo yo, documenta, tío. Documenta porque es una mierda, a nadie le gusta. No conozco ningún tío técnico que le guste documentar, pero aunque sea en borrador, documenta algo. Para no perder el hilo, para mantener la trazabilidad de comunicaciones con Outlook, OneNote, Excel, usa lo que sea, Confluence, cualquier otro tipo de solución. Pero documenta, porque el día de mañana lo va a necesitar. Si no lo vas a necesitar tú, lo va a necesitar el Information Security, como lo hemos comentado antes, si se quiere hacer una ISO 27001 o se quiere acreditar o se quiere certificar. Todo eso se necesita. Y el día de mañana te vas del trabajo y al que le dejes la documentación lo va a requerir. Pero sobre todo para tú no perder el hilo. También otra cosa que haces en un día a día es dedicar un rato al día para hablar con el de Information Security, el de seguridad de la información, para ver qué normas y políticas pueden haber cambiado, qué te afecta o no te afecta lo que has propuesto, qué cosas habría que pulir o peticiones a su nivel, ¿vale? Date cuenta que el Information Security, es decir, el de la información de seguridad, el oficial, es el que decide, ¿vale? Es su culo. Bueno, poco mentira esto, el culo más bien es del jefe de la empresa, pero bueno, él es el que te puede decir para adelante o para atrás. Pero tú, si eres el Cyber Security Engineer, decides a nivel técnico y el nivel de procedimiento, pero él decide si o no se puede o no se puede hacer. Puede ser además que te toque reuniones semanales para hablar de proyectos a medio plazo, adquisición de licencias, nuevos productos, demostraciones, de consulting, etcétera. También puede ser que ese día lo tengas comprometido en training, porque también tienes que dar training de ciberseguridad, tanto a la gente de IT como a simples usuarios. O una reunión quincenal o mensual, multidisciplinar, que ahí sí es multidisciplinar, con diferentes divisiones para las propuestas que te hacen, si afectan a la seguridad o no, si se pueden o no se pueden hacer. Muchos te van a mirar a ti y te van a decir, oye, ¿se puede o no se puede? Pues ahí es, pues eso, como un duelo al sol, ¿no? Tú tienes que decir sí o no. Y las primeras veces que lo dices, pues te tiemblan un poco las rodillas, ¿no? Porque dices, joder, macho, aquí me están mirando aquí estos jefazos y me dicen, ¿se puede o no se puede? Uf, pues no sé. Eso en coordinación con el de seguridad de la información. También tienes que realizar tu labor más pura del día a día, es decir, bajar al barro o tocar teclado, como he dicho antes, como puede ser manejar el SOC o la gestión del EDR o gestión de vulnerabilidades o incident response o cualquier otro que se te ocurra. Y antes de acabar el día, repaso de lo que has hecho, de lo que has podido o no has podido hacer, porque hay cosas que no, y las notas en la agencia. Y la revisión y configuración de las alertas antes de pirarte a casa si es un 24/7 o no. Todo eso, todo lo que te he contado, toda esta chapa de lo que te he contado, que es un día normal, parece que no, pero al final le coges el tranquillo. Son cosas en las que yo por lo menos suelo andar metido, pero además tienes que añadir que te tienes que formar. Puedes necesitar también training en ciberseguridad y lo tienes que encajar. No sé cómo, no sé si días libres completos de la empresa o solo unas horas o lo que sea, depende del tipo de training. Y también añadir reuniones con otros equipos de seguridad de otras empresas con las que tienen muchas relaciones u organizaciones, revisión de peticiones hechas por usuarios, etcétera. Y un largo etcétera de aquí te pillo, aquí te mato. Yo no sé si me he explayado demasiado y bueno, y ahora me he dejado algo en el tintero. Sí, perdona. No, a ver, yo quería comentar también un poco la que me digo yo. No es exactamente lo mismo.
Augie y yo nos dedicamos a cosas distintas, trabajamos en la misma empresa, pero llevando áreas diferentes, ¿no? Por cierto, voy a comentar, esta es la última locución que vamos a hacer para el episodio de hoy, porque ya nos estamos pasando de tiempo, así que continuaremos con el resto de preguntas después de que termine yo y ya nos despedimos. Ya nos despedimos. Pues a ver, os comento. Yo, en mi caso, o bueno, te comento, Daniel, yo en mi caso el trabajo es un poco distinto. En este caso, estamos en un proyecto en desarrollo, no tenemos business as usual, con lo cual mi trabajo es bastante intenso, puesto que de lo que se trata es principalmente conseguir una acreditación de seguridad para el programa. Entonces, para conseguir una acreditación de seguridad, lo primero que tienes que conseguir es un conjunto documental de cómo está definido el sistema y cómo está securizado. Entonces, tienes que conocer el sistema al dedillo, pero vamos, mejor que la puerta de tu casa. Tienes que saber qué es lo que se está haciendo, quién lo está haciendo, cómo lo hace, no solamente las medidas de seguridad que se están implementando ahora, sino cómo se van a implementar en el futuro. Políticas, hay que definir un montón de políticas donde dices qué es lo que se va a hacer y cómo. Las famosas SecOps y más documentación. Lo que estaba diciendo Guillermo, todo lo que estás haciendo en el día a día, todo eso, esa documentación no simplemente se queda en una carpeta para que críe polvo o para que dentro de 10 años alguien la lea, sino que toda esa documentación hay que compilarla, resumirla y presentarla a la autoridad de acreditación para que le dé el visto bueno. ¿Qué es lo que ocurre? En un programa en desarrollo, lo que estás haciendo es que prácticamente todos los días tienes cambios. Hay, por la razón que sea, el sistema pensabas que iba a funcionar de una manera determinada, pero no funciona así. Entonces hay cambio de diagramas, cambio de las diagramas de red, software que se va a emplear, cómo se va a emplear, conexiones, usuarios, todo eso. Todo eso tiene que quedar documentado. Y la parte, creo yo, más importante es la parte de análisis de riesgos. No solamente basta decir esto es lo que hay, cumplimos o no cumplimos, porque es imposible cumplir todo. Es decir, en todos los criterios de compliance que tengas con cualquier autoridad de acreditación, tienes una monstruosidad de controles, porque están pensando todos los casos, no están pensando tu caso particular. Entonces hay un montón de casos en los que tienes que hacer excepciones y decir, esto no aplica, esto lo voy a aplicar de otra manera, esto no lo voy a hacer. Todo ese tipo de cosas no es simplemente decir, lo hago y ya está porque yo creo que es lo mejor o porque me viene bien, sino que tienes que analizarlo desde el punto de vista de riesgos para decir por qué razón he quitado esto, qué riesgo supone el no tener ese control, qué mitigaciones aplico para bajar ese nivel de riesgo, cada cuánto lo voy a revisar ese análisis de riesgos, de manera que tenga muy claro no solamente cómo es ahora en el tiempo, sino cómo va a evolucionar al final. Y todo ese análisis de riesgos se va haciendo día a día. Cuando llega al final del programa, tienes que mirar para atrás y decir, vale, todos los cambios que he hecho sobre este sistema, ¿cómo afectan sobre los riesgos iniciales, las mitigaciones iniciales que he metido? De manera que haces un análisis de riesgos final sobre todo lo que ya está montado. Todo eso lo compilas, excepciones, con todo, absolutamente todo. Lo llevas a la autoridad de acreditación y ellos te darán el visto bueno o no, o te dirán, pues vale, te lo doy por bueno dentro de 5 años, pero tienes una serie de deficiencias de riesgo alto, por ejemplo. Imagínate que hay un control que no hemos podido implementar porque resulta que era muy caro y no tenemos presupuesto este año para la empresa. Bueno, pues entonces resulta que dicen, me parece muy bien, pero aquí estás incurriendo con un riesgo alto, quiero que me lo limites o me lo elimines o me lo bajes a nivel medio o nivel bajo en menos de 6 meses. Y te dan un Security Accreditation Statement que es válido por un tiempo determinado. Pasado este tiempo, te vuelven a evaluar y deciden si has pasado o no has pasado. Y bueno, así ya hemos hablado demasiado. Creo que ya hemos respondido más que de sobras. Sí, Daniel, yo creo que supongo que te quedarán muchas preguntas en el tintero. Si te parece, lo dejamos para otra sesión, porque si no va a ser muy largo para los oyentes. Pero tienes un minuto o dos para decirnos que si te ha parecido un desastre las respuestas y no te hemos respondido en absoluto a lo que... No, para nada. Al contrario, lo que estoy deseando de tener el episodio para escucharlo y pensarlo tranquilo y volverlo a escuchar e intentar asimilar todo lo que estás intentando transmitirme. Vale, pues vamos a despedirnos. Con esto hemos llegado al final de nuestro capítulo de hoy, pero continuaremos
Este capítulo ha sido, digámoslo así, impulsado, ¿no? por Daniel. Muchas gracias a Daniel, muchas gracias Ringer. Solo espero que los oyentes os hayáis divertido, hayáis aprendido algo, si es que es posible. Y no olviden nunca supervitaminarse, mineralizarse y mantener vuestro sistema seguro. ¡Hala! A cuidarse y hasta el próximo capítulo. Un abrazo, chao, chao. Chao, saludos.